Hola muchachos, muy buenas tardes. En esta clase nosotros vamos a mirar la última parte sobre la estadística descriptiva. Recordemos que en las anteriores clases nosotros miramos sobre la forma de cómo tabular los datos, eh, encontrar las marcas de clase con su respectiva frecuencia, la frecuencia absoluta, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas. Luego hablamos sobre la forma de cómo medir la media. Hay diferentes maneras de obtener la media, que sería prácticamente promedio, eh, la media geométrica, que es la multiplicación de los números y obtener la raíz enésima, o la media armónica también. También hablamos sobre los cuartiles, los percentiles, cómo obtuvimos unas fórmulas generales para obtener estos valores. En esta clase también hablamos sobre las medidas de dispersión, por ejemplo la desviación media, y también sobre la desviación estándar y la varianza, ¿no? Que son valores que nos dicen cuánto los datos están desviados de la media, del promedio exactamente. En esta clase nosotros vamos a hablar sobre los momentos. Los momentos son números que nos va a decir cuál es el grado de asimetría de las distribuciones que uno tiene. ¿Listo? Uno puede tener la distribución de datos puede ser muy simétrica, por ejemplo, como una campana, que también es conocida como campana de Gauss, pero a veces se desvía esta distribución, el pico, por ejemplo, hacia un lado puede ser más ancho que hacia el otro, ¿no? Alrededor del valor medio, del valor promedio. Entonces, eso nos definen los momentos. Entonces, miremos. Aquí, como podemos ver, tenemos los datos x1, x2, x3, xn. Estos son los valores que nos definen una distribución, ¿no? Una distribución de datos. Entonces, ¿cómo se definen los momentos? Un momento de orden R, como lo podemos ver aquí, se define como x raya R. ¿Listo? Que sería que la sumatoria de cada uno de los números xy elevado a la R, dependiendo del momento que nosotros queremos obtener, sobre el número de datos. ¿Listo? Eso se define como el momento. Ahora sí, el momento de orden R respecto a la media aritmética. Entonces, M sub R. Respecto a la media aritmética, entonces nos traemos el dato, el número de dato aquí, menos la media aritmética, ¿no? Que sería en este caso el promedio, elevado a la R sobre el número de datos. Este sería entonces el momento que nosotros también vamos a utilizar. O también los momentos de orden R con respecto a un valor L. ¿Se acuerdan que les había comentado sobre un valor L cualquiera que uno puede utilizar para luego facilitar un poco los cálculos, ¿no? Este momento de aquí ya casi no es usado. Y también para una distribución de frecuencias, es decir, cuando nosotros ya hemos tabulado los datos, ya tenemos las marcas de frecuencia, ya tenemos las frecuencias, ya hemos obtenido las frecuencias, entonces miren, recuerden que este valor de aquí va a ser la marca de clase, ¿no? Este va a ser el promedio o la media aritmética elevado a la R dependiendo del valor del momento que nosotros queremos sacar por su frecuencia absoluta, ¿no? Fi sobre el número de datos. Entonces la diferencia entre estas dos es que este es cada uno de los datos y este son las marcas de clase. Listo, chicos. Entonces miren, muchachos, cuando R vale 1, uno está midiendo aquí las desviaciones, ¿no? Y la sumatoria de todas esas desviaciones nos van a dar 0. Recuerden la fórmula de la desviación media. En la desviación media nosotros tenemos aquí en valor absoluto el dato menos el promedio en valor absoluto. ¿Listo? Entonces cuando utilizamos R igual a 1, el primer momento nos va a dar 0.
Cuando R es igual a 2, este momento implica que estamos calculando la varianza. ¿Listo? Entonces el segundo momento con M igual a 2 significa el cálculo de la varianza. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mirar cuando R es igual a 3. Cuando R es igual a 3 vamos a medir el tercer momento. El tercer momento entonces, muchachos, va a estar relacionado con el coeficiente de asimetría. Entonces este coeficiente de asimetría se define así, ¿no? A va a ser igual al tercer momento sobre la varianza elevado a la 3. Esto sería igual, el tercer momento sería xi menos el promedio elevado a la 3 por la frecuencia i sobre el número de datos, ¿no? Esto sería el tercer momento relacionado con las marcas de clase y el promedio, ¿no? Cuando uno observa que aquí está multiplicándose la frecuencia, significa que aquí estamos utilizando las marcas de clase, ¿listo? Estamos tabulando calculando en los datos que ya han sido tabulados, dividido la varianza elevado a la 3, ¿listo? O mejor dicho, la desviación estándar elevado a la 3. Ahora sí, cuando este valor es igual a 0, este coeficiente de asimetría, significa que la distribución de datos es simétrica, ¿no? Se dice insesgada también. Entonces miremos, cuando la distribución es insesgada o es simétrica, miren que en todo el pico los datos están distribuidos igualmente por el lado izquierdo y por el lado derecho. Entonces, todo, la media, la moda, la mediana y la media aritmética, todas van a estar alrededor de este centro, ¿no? Todos van a ser iguales. Eso sería cuando el coeficiente de asimetría es 0. Cuando el coeficiente de asimetría es mayor que 0, entonces la cola de la distribución se alarga para valores superiores a la media. Entonces, cuando es mayor que 0, muchachos, tenemos esa distribución de aquí, lo que les decía, ¿no? Los valores, la cola, miren, se alarga hacia lados superiores, ¿no? De la media. Entonces, miren, la moda, como se puede observar, siempre va a estar alrededor de todo el pico, ¿no? de la distribución. La mediana, entonces, va a estar al lado superior de la moda y la media un poco más arriba. ¿Listo? Cuando tenemos este tipo de distribuciones. Observen que en esa distribución, bueno, estos valores están exageradamente, no están exagerados. Se los puede, en las distribuciones reales, pues pueden estar valores por la parte de acá. Y cuando A, el coeficiente de asimetría es menor que 0, entonces la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Entonces, mire, el sesgo es negativo, entonces los tenemos a la izquierda. Tenemos aquí a la moda, aquí está la mediana y aquí está la media. ¿Listo, muchachos? Ahora veamos otro momento. Este momento es cuando R es igual a 4, que se denomina el coeficiente de kurtosis. La kurtosis mide el grado de apuntamiento del gráfico de una distribución, ¿no? ¿Qué tan puntiaguda es? En este caso, igual, ¿no? Miren que esta es la fórmula cuando los datos ya están tabulados. XY sería las marcas de clase, aquí tendríamos las frecuencias y aquí el número de datos, sobre la desviación estándar elevado a la 4. Este es el coeficiente de kurtosis. Las distribuciones que presentan puntas muy altas se llaman leptocúrticas, ¿no? Y las que son planas, platicúrticas. Entonces, miren, muchachos, aquí algunos ejemplos de diferentes tipos de distribuciones. Las leptocúrticas cuando son puntiagudas, mesocúrticas un poco más achatadas y platocúrticas cuando la distribución es achatada. Entonces, si la distribución es normal, mesocúrtica, el índice vale 0, ¿no? Entonces es una distribución, una campana normal, que va a ser la mesocúrtica.
Si la distribución es leptocúrtica, o sea, es puntiaguda, el índice es mayor que cero, o sea, el curtosis es mayor que cero. Si la distribución es platicúrtica, el índice es menor que cero, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un índice menor que cero. Listo, muchachos. Aquí tenía un pequeño error. Eh, Cuando el índice es igual a 3, listo, exactamente 3 es una distribución normal. Cuando el índice es mayor que 3 es una distribución leptocúrtica. Y cuando el índice es menor que 3 es una distribución platocúrtica. Entonces, chicos, uno puede, igual que como cuando calcula la desviación estándar, se puede calcular estos números, ¿no? Porque son las ecuaciones de los momentos, son muy similares. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es calcular el coeficiente de asimetría y el kurtosis para esta distribución que tenemos aquí, el ejemplo que hemos venido trabajando. Entonces recuerden, aquí tenemos la marca de clase y aquí tenemos las frecuencias. Este era sobre el tiempo de vida de las lámparas. Entonces la distribución de estos datos lo podemos observar aquí. ¿Listo? Podemos realizar el cálculo, el coeficiente de asimetría es A igual a 19.7 y el kurtosis es 2.2. Entonces, coeficiente de asimetría, ¿qué significaba, muchachos? Entonces, para recordarlo, nos regresamos acá. Aquí está el coeficiente de asimetría. Miren que es mayor que 0, el coeficiente que tenemos es una distribución de este tipo, ¿no? Donde la cola se extiende hacia el lado derecho. Entonces miren que aquí se extiende un poquitico hacia el lado derecho. Miren, hasta aquí llega el pico, que está alrededor del 4, y la cola se extiende hasta acá. El kurtosis es 2.2. ¿Qué significa? Que es un 2.2, significa que es menor que 3, ¿no? Es una distribución platicúrtica que es achatada. Y nos podemos dar cuenta, ¿no, muchachos? Que esta distribución es achatada. Entonces, cuando uno habla de estos coeficientes, uno se puede hacer la idea de cómo es la distribución. Se puede hacer la idea en la cabeza de cómo es esa distribución, ¿no? Si le dicen que es un kurtosis igual a 3, entonces uno dice que es una campana normal. Si es mayor que 3, pues va a ser un más puntiaguda, o si es menor que 3, pues va a ser un poco achatada, dependiendo del coeficiente de asimetría. Si es mayor que 0, pues se va a extender hacia la derecha, o se va a extender hacia la izquierda si es menor que 0, ¿no? Si este es igual a 0, va a ser toda normal. Entonces, muchachos, podríamos realizar estos mismos cálculos, ¿listo? Con el ejemplo que nosotros hemos manejado ahora en el Excel. Podemos calcular primero el coeficiente de asimetría. Entonces, el coeficiente de asimetría para este ejemplo de aquí, ¿no? Que era el de las calificaciones de los estudiantes. Entonces, miren, aquí hemos calculado las diferencias, ¿listo? En esta de acá nosotros podemos calcular el tercer momento, que es para el coeficiente de asimetría, es decir, esta diferencia elevada a la 3. Podemos entonces nosotros copiar esta parte de aquí. Este va a ser el tercer momento, que es elevado a la 3. Entonces vamos a calcular el tercer momento, va a ser este número de aquí elevado a la 3. Multiplicado por su respectiva frecuencia, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a este valor por este valor por este valor por la frecuencia que es O4, ¿no? O4. Listo, a ver, la frecuencia es frecuencia absoluta O4. Aquí hemos calculado y calculamos estos valores para todos estos de acá.
hasta aquí. Listo, el siguiente. Listo, muchachos, entonces el siguiente paso sería sumar todo eso y dividirlo entre n. Podemos extender este de aquí, que sería la suma de esto. Este ya sería la división, que sería dividirlo entre n. Entonces esto sería igual a este valor dividido entre 100. Nos falta dividir entre la varianza elevado a la 3, la desviación estándar elevado a la 3, es decir, este valor de desviación elevado a la 3. Entonces va a ser igual este valor dividido este valor por ese valor elevado a la 3 multiplicado 3 veces. Y ese es nuestro coeficiente de kurtosis, menos 0.1. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un número negativo que nos dice cuando es un número negativo, si ya es menor que 0. Entonces la cola está extendida un poco acá, hacia la izquierda, ¿no? Y lo podemos comprobar, ¿no? Aunque es muy poco notorio. Listo, miren, es un poquito extendida por aquí hacia la izquierda, la cola de esta distribución. Esto es un número bajo, como se pueden dar cuenta. Ahora podemos calcular el siguiente momento, que sería el kurtosis. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora va a ser elevado a la 4. Ahora este número va a ser elevado a la 4. Por x4. Entonces igual extendemos este aquí. Listo. Este serían todos los kurtosis. Vamos a realizar la suma de todos los coeficientes. Ahí está hecha la suma. Y también dividido entre el número de datos, que sería igual como este. Aquí está. Entonces sería el AA13 dividido entre 100. Y este va a ser dividido entre ese mismo, el AA14 para obtener la división entre la desviación estándar elevado a la 4. Entonces esto va a ser igual a este valor de aquí dividido este valor de aquí elevado a la 4, lo mismo multiplicado 4 veces, ¿no? 2.38. Entonces, ¿qué dijimos? Si es 3 es normal, si es de 3 hacia abajo sería una distribución que es achatada, que se conoce como platicúrtica. Y lo podemos nosotros mirar, ¿no? En esta distribución. Es achatada, como se pueden dar cuenta. Listo, la distribucióncita. Listo, muchachos. Esa sería la explicación de la clase. Entonces en la próxima espero que ustedes observen esta grabación y en la próxima si tienen alguna duda pues las vamos a resolver.